Bienvenidos a un video más de relatos de terror. Ponte cómodo, apaga las luces de tu cuarto, ponte tus audífonos, tomarte un buen café mientras escuchas esta historia de terror. El niño Nahual de Veracruz. Soy nacido en una pequeña ranchería del estado de Veracruz, casi límites con la Sierra de Hidalgo. Mi pueblito es muy afamado por su flora y fauna, pero en especial porque fue la cuna de un evento muy perturbante y aterrador que pasó hace muchos años. Los más viejos del rancho, entre ellos mi abuelo, narran que en los años de 1960, aquí vivió un humilde matrimonio de indígenas los cuales provenían de la Sierra Huasteca. Ellos usaban ropa de manta y huaraches, no tenían propiedades ni dónde vivir, parecía que venían huyendo de algún conflicto de esos que arrasaban con familias completas por cuestiones de herencias y rivalidades. Lamentablemente no tenían trabajo y por consiguiente nada que comer. Ellos se aislaron del resto de los campesinos y como pudieron construyeron en lo alto del cerro una casa sencilla en donde vivieron al parecer felices algunos años, pero la desgracia no los dejaba, ya que en épocas de sequía su cosecha no se lograba y no había frijol ni maíz para alimentarse. La esposa de don Sabino estaba muy delgada y creían que enferma por la falta de vitaminas y alimentos. Este matrimonio era muy orgulloso y no se dejaba ayudar, a pesar de que el abuelo los invitaba a bajar al rancho a comer, ellos se negaban. Al paso de unas semanas cayó más enferma la esposa y sin plata para comprar medicamentos, don Sabino en su desesperación por fin bajó al rancho, pero desde su llegada no eran visto con buenos ojos. De hecho, en el mercado no les quisieron ayudar, al igual que la iglesia de donde casi los corrió el párroco, ya que en su vida jamás se acercaron a Dios. La pobre esposa arrojaba sangre por la boca, ya que, al parecer, era un cáncer maligno lo que la invadía por completo y le provocaba una muerte cruel y dolorosa. En su total desesperación, este señor le imploró piedad a Dios para su mujer y le reprochó que se estuviera llevando al ser querido que más amaba, a su compañera del alma. Sin encontrar una salida a su problema y en un acto de total desesperación, don Sabino sacó unos huesos, libros y cosas que tenía guardadas en una caja y pidiéndole perdón a su mujer por lo que haría se fue a lo más alto y oscuro del cerro e inició un ritual pagano de invocación y ofrecimiento. Después de unas horas esto no daba resultado y cuando estaba por volverse loco de desesperación recordó el libro negro, el cual tenía hechizos de pacto y trató con el diablo, en el cual te decía los pasos a seguir para lograr un intercambio y ofrecimiento del alma. Esa noche, de entre las sombras salió arrastrándose un extraño ser, el cual le pidió que no temiera, pero que necesitaría esperar por 4 noches y el mero día del calendario pagano lunar su deseo se cumpliría. Al cuarto día, como quedaron, él ofreció al diablo un sacrificio de sangre de un puerco salvaje que logró cazar como ritual. Después de derramar su sangre y de decir unas oraciones, se volvió a aparecer ese emisario del demonio, quien gustoso le indicó que ya aceptaban el trato que solo pidiera para iniciar el pacto. Como cumplió la petición del ser de bajo astral, este le concedió 3 favores los cuales cumpliría sin problemas. Fue allí que Sabino pidió primero que no se muriera su mujer, segundo que les dieran riquezas y poder y por último que les concedieran la dicha de tener a un hijo, pero que este fuera eterno y especial, que en el pueblo no hubiera uno como él. Tal vez la desesperación y la ambición del indígena por salir adelante le marcaron el resto de su vida, como lo contaba mi abuelo, que aún recuerda este aterrador evento. De inmediato el demonio cumplió todas sus peticiones y no falló en ninguna de ellas, pero lo que no sabía este indígena es que todo acto genera consecuencias y unas muy desagradables. Esa semana a su humilde casa se presentó el ser oscuro y les trajo una carreta llena de oro, así como animales, joyas, muebles, en fin, todo como lo pidió el marido, solo que en esa ocasión este demonio les indicó que siempre vendría a su ayuda con una sola condición, la cual consistiría en pagar con lo más preciado y valioso que tuvieran en un lapso de los siguientes 666 días del calendario. De las pocas veces que se apareció este ser maligno, en una de esas les dio la indicación de que se embarazara la mujer lo más pronto posible, ya que su amo sería el padrino de este niño y lo cuidaría hasta que se llegara la fecha especial. Don Sabino, al notar que en efecto le concedían todas sus peticiones, gustoso, firmó el acuerdo y aceptó el trato. Cuando pasaron los 666 días, que eran casi 2 años, se presentó a su casa de nuevo el ser y argumentó que venía por el pago.
El esposo exclamó que de todas sus riquezas y lujos tomará la que le pareciera más preciada. Este ser aberrante replicó que de las que posesiones, terrenos, joyas y lujos nada le interesaba, que para su amo lo más valioso era el alma pero de su pequeño hijo varón, ya que con este se saldaría el pago de años. El hombre se negó al principio y le dijo que tomara al animal deseado o que se ofrecía él en cuerpo y alma para ser el pago, pero el enviado estaba decidido a llevarse al niño ante la negativa de los padres que temían por la vida de su pequeño hijo Antonio. Ante la terquedad y necedad de los padres el enviado del diablo se marchó, pero el viernes de esa misma semana a su puerta se presentó otro ser jamás visto, el cual estaba enorme y con el cuerpo de un cerdo y un poco parecido a un humano, el cual tenía pies de cabra y manos de humano así como garras y pelo en todo su cuerpo. Al ver que no estaban dispuestos a entregar a su primer hijo, este ser arrastró a la mujer al bosque ante la mirada aterrada del marido. Después de un par de días la esposa llegó a casa y le contó a su esposo que este ser aberrante abusó de ella y después la arrastró de regreso a los límites de la casa. Así pasaron 3 meses más y en esta mujer se notaba un evolutivo y extraño embarazo. Estuvo durante esos meses en cama ya que el embarazo y los dolores de este la volvían loca al grado que en su estómago se le movía esta criatura de una manera muy extraña y crecía a una velocidad no antes vista. Como pudieron al hijo mayor lo mandaron a la ciudad de Veracruz en lo que pasaba este problema, pero allí no terminó todo ya que nadie del pueblo se quería acercar al rancho de don Sabino. Sus empleados renunciaron y el personal que trabajaba en su casa se fue sin llevarse siquiera sus cosas. Ya todos sabían que estaban pactados y mi abuelo cortó amistad con ellos al grado que los apodaron los malditos. Al 4º mes de gestación se alivió la mujer y mi abuela fue la partera de este millonario matrimonio, pero al momento de nacer el bebé en vez de llorar bramó como cerdo y al ver tan impresionante bestia mi abuela corrió como pudo y le contó al abuelo lo que trajo al mundo. A raíz de este evento el matrimonio fue odiado y marginado por los campesinos, quienes ya no los querían allí por los extraños sucesos que estos tenían a raíz de ese nacimiento. Ya no bajaban al pueblo por alimentos, nadie les vendía nada porque lo que tuvieron no fue un hijo normal, por el contrario este era un cerdo nahual el cual desde el cerro mugía por las noches y les eriza a la piel a los campesinos. El extraño niño se alimentaba de gallinas, perros, ratos y cuanto animal vivo estuviera frente a él. El matrimonio no pudo con esto y antes de que se volviera a llegar el plazo una noche lo dejaron en el bosque solo a su suerte, ya que no pudieron criarlo porque en efecto era una aberración, un despreciable y maldito ser pactado. Cuentan los vecinos que cuando el diablo llegó por su encargo, aquel ser aberrante que procreó con la mujer y al no encontrarlo, furioso les arrebató la vida y salió llorando de dolor ya que lo habían abandonado en alguna parte del pueblo. Hay quien asegura y dice que este niño nació con pezuñas y piel de cerdo así como enormes colmillos, sin orejas y cola como nacen o se hacen los nahuales, solo que con una pata de cabra y otra humana, el cual deambuló por años en las montañas. Dicen que los padres de esta bestia allí lo dejaron, otros cuentan que fue para que el diablo jamás lo encontrará, tal vez la verdad nunca se sepa. Un día un matrimonio vecino subió a cortar nopales para la comida y se encontró allí llorando a un niño desconsolado por estar perdido. Ellos se compadecieron y se lo trajeron consigo ya que era como de 4 años de edad e imaginaron que sus padres lo abandonaron porque era un poco feo. Ahora después de unos 60 años ese extraño niño nahual de Veracruz sobrevivió y no es mentira, sus padres compadecidos por su deformidad lo recibieron como un hijo más en su hogar, lo cuidaron y alimentaron por décadas. Dicen los rumores que lo amarraban en ciertas noches del calendario pagano lunar para que no saliera a sembrar el miedo, porque ya se había soltado el rumor de que un abominable nahual parecido a un cerdo era el causante del robo y muerte de animales. Cuentan los viejos como mi abuelo que después de años el diablo ya no quiso a este su hijo y dejó de buscarlo, pero que ante el engaño de los padres originales este los mató. Después de olvidarse de su oscuro pasado, el hombre nahual se dedicó a trabajar la magia y se volvió un potente chamán en los Tuxtlas, una comunidad de brujos nahuales, los que no le temen a nada y quien quieren un favor suyo saben dónde está y el precio a pagar es muy alto. En ocasiones lo bajan cargando del cerro donde vive una vez al año porque dicen que no puede caminar como un ser humano, y si lo hace solo es en 4 patas como un enorme cerdo parecido a un jabalí, el cual les habla en español y lengua prehispánica.
satánica, dicen que ya nunca jamás su padre el diablo lo reclamó, ya que de alguna forma esto a que alguien se compadeció y lo bautizó aquella vez y poco a poco lo fue civilizado, pero existen testimonios que sigue con vida y sus favores como chamán no son nada baratos, y más si se tratan de asuntos con algún demonio, bruja o hasta con el mismo diablo. Por mi parte, hace un año que regrese al pueblo escuché hablar de nuevo de él y afirman que sigue con vida porque no ha pasado el don o su herencia de Nahual para poder morir en paz. Eso sí, antes su padre el diablo no reclama el alma de su real hijo Nahual para siempre. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, regálame un like y suscríbete porque eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos veremos en la siguiente historia.